Estamos al aire. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra nueva sesión de nuestro seminario Enseñar la Ética. El Grupo de Investigación Ética y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia les dan la bienvenida a nuestro evento. Primero que todo, queremos agradecer al personal de UD Arroba y a nuestra comunicadora Laura Echandía, sin los cuales no sería posible este evento. Hoy tenemos el placer de poder contar con la presencia del profesor Harold Cardona. El profesor es administrador ambiental de la UTP, es magíster en desarrollo rural de la PUJ y es candidato a doctor en geografía de la Universidad Complutense de Madrid. Es además profesor e investigador del Instituto de Estudios Regionales de nuestra universidad y también de la Facultad de Ciencias Económicas. Ha sido coordinador del Grupo de Estudios Regionales y actualmente es coordinador del Grupo de Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales. Ha liderado investigaciones sobre economía regional, desarrollo rural, territorial y local, competitividad, género, minería y medio ambiente. El profesor además lidera actualmente el Comité de Ética de Investigación del área de Sociales, Humanas y Artes de la Universidad de Antioquia. Así que es para mí un placer dar la bienvenida al profesor Harold y, profe, dándole también un feliz cumpleaños. Lo escuchamos. Profesora Paula, muchas gracias por la presentación y por los buenos deseos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir la pantalla, si me regalan un instante. Me indican por favor si están viendo la presentación. Se ve, profe, sí. Si nos puede hablar Perfecto. un poquito más duro, que en este momento sí le escuchamos el ruido de fondo. Sí. Bueno, como mencionó la profesora Paula, yo trabajo en la Universidad de Antioquia y acá usualmente los viernes en la tarde hay muchas actividades, así que me disculparán el ruido de fondo que tenemos. Muy bien, la profesora Paula, mira, me pidió hablar un poco sobre la ética de la investigación y yo le propuse una reflexión en torno a la gobernanza, para lo que... comenzaron ahora sí a cantar acá. Para lo que parto entonces de mi experiencia como investigador en los últimos 20 años y también la experiencia que tengo hace varios años haciendo parte del Comité de Ética en Investigación de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad de Antioquia. En la actualidad, como indica la profesora Paula, pues coordino este comité y espero dejar algunas reflexiones con las ideas que voy a plantear hoy sobre la gobernanza de la ciencia, la tecnología, en la innovación y con muchas interacciones con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el garante, digamos, en el país de la investigación científica. Bueno, esta gráfica debería ser todo superpuesto mejor, porque es un diálogo entre la ética, la gobernanza y la ciencia, porque si bien podemos hablar de la ética, de la gobernanza, también hablemos de la gobernanza de la ética y de lo que se ha hablado mucho en el país desde la misión de sabios, que se orientó principalmente hacia la gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay un capítulo particularmente en el cual dan recomendaciones para la gobernanza. Acuérdense que la misión de sabios fue antes de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y algunas de estas recomendaciones de la misión de sabios se tuvieron en cuenta, se utilizaron para la creación de MinCiencias en su momento, y otras no se tuvieron en cuenta. Pero muy importante, y voy a detenerme un momento a pensar en esa gobernanza que tenemos en Colombia sobre la ciencia, la tecnología y la innovación. Todavía hay mucho que trabajar. Hay que partir de que todavía, aunque queramos decirlo que tenemos un sistema nacional de ciencia y tecnología, la verdad es que no lo tenemos. Nosotros no tenemos un sistema, tenemos un ministerio, tenemos órganos desconectados
y tenemos que pensar en cómo construir de verdad ese sistema, y dentro de ese sistema, pues la gobernanza, obviamente todo lo hacemos como científicos de la ética y la integridad. Entonces voy a estar moviéndome entre estos tres círculos, entre esta discusión de la ética, la gobernanza y la ciencia. Voy a hacer unas primeras reflexiones sobre la gobernanza y luego voy a meterme en casos particulares, particularmente en Estados Unidos y en Europa, y luego me voy a meter en una reflexión sobre los incentivos que tenemos los investigadores desde las instituciones educativas y más arriba incluso que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, bueno, el Ministerio de Ciencia y Educación, desde los rankings universitarios, que se han vuelto una obsesión y para algunos investigadores e instituciones, y que están poniendo unas presiones que nos están llevando a faltas éticas en el quehacer de la investigación científica. Y digo falta de éticas porque, por ejemplo, me declaro responsable de perpetuar algunas políticas en la universidad, desde mi posición de investigador, que pueden llevar a malas prácticas de la ética. Por ejemplo, la presión que pongo en los investigadores que hacen parte del grupo de investigación que lidero para publicar, para producir y para responder a las mediciones que nos pone MinCiencias, por ejemplo. Entonces voy a reflexionar un poco al respecto y voy a terminar sobre una controversia que hubo en el país sobre un documento del Pacto Histórico recientemente, en el cual ponía a los investigadores como los enemigos del paseo. Hubo muchas discusiones al respecto, pero quiero que reflexionemos sobre eso. Entonces lo que quiero es dejar reflexiones en el camino. Voy dejando algunas preguntas en el camino. Bien, entonces la gobernanza para la ética de la ciencia y la gobernanza, que es simplemente un conjunto de normas, procesos, estos procesos institucionalizados, que va a llevar a que cumplamos el objetivo que nos planteamos. Y eso es muy importante, o sea, la estrategia debe ser primero y la gobernanza debe seguir la estrategia. Entonces tenemos que definir como ministerio, como instituciones de educación superior, cuál es nuestra estrategia, qué queremos lograr y qué gobernanza queremos. La institucionalidad tiene que seguir esa estrategia y lo que queremos, y todo el trabajo que hemos hecho y que ha hecho el ministerio sobre la gobernanza de la ciencia abierta tiene que seguir esa ciencia abierta. Tiene que mantenerse ese tipo de estrategias que ya han ganado terreno y que han fortalecido todas esas capacidades del Estado para poder gestionar la generación y la co-creación de conocimiento. La ciencia para el bien común, pues la ciencia es la que va a contribuir al final al bienestar de todos los individuos del país y del mundo, que es el objetivo pues, principal de la ciencia, ¿no? Entonces la gobernanza como condición para que la ciencia sea puesta al servicio del común, y de esto voy a volver cuando llegue el documento del Pacto Histórico. Como les dije, voy a ir moviéndome entre los tres círculos que les mostré ahora. Entonces tenemos la ética de la gobernanza, es decir, cómo gobernamos con ética, y la ética de la gobernanza, ¿sí? Va también a nivel individual y a nivel colectivo. Y esto es bien interesante cuando pensamos, cuando lo hablo tan filosóficamente, quiero también que lo pensemos a nivel de universidad o de institución en la que trabajemos, o de centro de investigación, por ejemplo, si hay algunas personas acá presentes. Porque aquí conectados seguramente están con personas de diferentes instituciones. Bueno, y también de comités de ética como yo, o como la profesora Paula, que hacemos parte de este comité que le mencionamos al comienzo. Mi percepción es que los comités son vistos de manera como una traba más en el proceso de la investigación, y tenemos que cambiar esa percepción y tenemos que entender por qué nos ven como una traba, ¿sí? Y cómo acercamos a los investigadores, y no solo a los investigadores. Y quisiera volver sobre ese punto. Tenemos que acercarnos a todos los individuos en una discusión de la ética. Y en esto tenemos que meter a los financiadores, a los revisores, a los estudiantes,
en una discusión de muchas voces para que esta gobernanza de la ética o de la ética de la gobernanza, que no es más que la incorporación de condiciones morales en la administración de la gobernanza, de las estructuras de control al interior de una institución, y esta es una precondición contextual que favorece los efectos beneficiosos y duraderos de los individuos dentro de las organizaciones. Porque al final lo que tenemos que cuidar, y si bien tenemos que involucrar a las universidades, tenemos que cuidar al individuo, a la incorporación de esas disposiciones o condiciones morales. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo a los niveles más altos. Y voy a poner un ejemplo. A la hora de hacer investigación, ayer lo hablábamos en una reunión que teníamos del comité que coordino, son dos principios fundamentales. Es el beneficio que tienen las personas con las investigaciones, pero también las posibles afectaciones que pueden tener, ¿sí? Y si tenemos investigadores que están permeados por conflictos éticos o de interés, o que han tenido, por ejemplo, problemas de plagio, y los ponemos a dirigir instituciones o programas, pues no va a haber una validez y digamos que se va a perder la confiabilidad del sistema que creemos como tal. Mis planteamientos son controversiales, un poquito, pero la idea es plantear estas discusiones importantes a nivel colectivo. Y esto es bien importante, les digo, que esto viene de las Naciones Unidas y es algo muy filosófico para mí, pero quiero que lo aterricemos a lo que les digo. Los individuos, los comités de éticas y demás que hacen parte de la gobernanza van a ocuparse de los conceptos de democracia, y es muy importante que sigamos defendiendo esa democracia a todos los niveles institucionales. Bueno, el Estado de Derecho, y me salto aquí a que tiene que asegurar la integridad electoral, el pluralismo político, la libertad de expresión e independencia de los medios. Llevan estas palabras a nivel de universidad, hace que tengamos que asegurarnos de que estos reclamos incluyen demandas por igualdad de género, por ejemplo, y exclusión de la juventud y grupos marginales. La implementación integral y efectiva se define como la ciudadanía incluyente, a profesores y estudiantes también, empoderados e informados que se comprometen con la transparencia y la rendición de cuentas. Y voy a insistir mucho en el tema de rendición de cuentas, por lo que considero necesario preguntarnos cuáles son las consecuencias y si se están revisando las consecuencias de las faltas éticas, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de esas consecuencias de las faltas éticas, y para que reflexionemos también un poco sobre esas consecuencias de las faltas éticas en Colombia. ¿Qué ganamos entonces con la gobernanza? Con una gobernanza correcta del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, una gobernanza de nuestra investigación, una gobernanza de la ética, pues posibilita a los individuos actuar en beneficio de la comunidad, de un bien común. Es necesario recordar que la gobernanza nos tiene que llevar a cumplir el objetivo principal planteado, que es garantizar el quehacer científico sea colectivo y público. Y abre la puerta a los procesos de rendición de cuentas, y voy a insistir sobre eso. Tenemos que rendir cuentas como investigadores. El Consejo Nacional de Ética dispone el marco para el acceso colectivo al conocimiento de la ciencia y la investigación, y reconoce la necesidad de que la ciencia sea diversa, incluyente en producción y aplicación, y reconoce que para garantizar que el acceso a la ciencia sea un derecho debe efectuarse en el marco de la gobernanza. Es decir, si no damos el ejemplo de arriba abajo, no esperemos que haya una respuesta de abajo hacia arriba. Ahora esto lo voy a aclarar con algunos ejemplos que tengo más adelante. Entonces, como les dije, me voy a meter en dos casos particulares para dejar una reflexión, y voy a presentar los dos casos de Estados Unidos y Europa. Y solamente voy a mencionar esos dos ejemplos de Estados Unidos y los países europeos. Bueno, también me voy a referir a un trabajo que hicieron los profesores de la Universidad de los Andes acá en Colombia, con los
que me parece que es bastante interesante y que espero dejar algunas reflexiones también que contribuyan a dejar reflexiones al respecto. Muy bien, en Estados Unidos pasó esto, miren esto, el presidente Obama en el 2009 escribe un memorando para todos los directores de los departamentos y agencias del gobierno. Y esto lo voy a recoger en esta diapositiva donde están las reflexiones que vienen de un nivel mucho más alto. Es el presidente mismo el que se encarga de decir qué tenemos que hacer sobre la integridad científica. Y esto lo recoge John Holdren, quien era en ese momento el director de la Oficina de Ciencia y Tecnología, y escribe ese memorando a los directores, entre los cuales está la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, que es una entidad que impulsa la investigación en Estados Unidos. Y fíjense que dice, y lo puse de manera textual, y dice que la administración está sacando esta normativa de integridad para quitar la interferencia política en el progreso científico. En los procesos científicos y asegurar la integridad científica, entonces, como una decisión desde lo más alto, ¿sí? ¿Qué dice esa política de integridad, entonces, científica de la Fundación Nacional de Ciencia? La producción de investigación debe ser objetiva y no debe ser influenciada por intereses financieros o afiliaciones. Y yo quiero llamar la atención ahí porque tal vez lo más difícil de trabajar en una universidad en Colombia es el tema de conflictos de interés. La definición no es clara, todo el mundo tiene una definición diferente, se declaran unos conflictos de interés, pero no otros. Yo declaro, por ejemplo, que soy enemigo de una persona, pero no declaro que soy el mejor amigo y que tengo algún tipo de relaciones, y ese es un problema que quiero llamar la atención, porque el tema del conflicto de interés es un tema que tenemos que trabajar a lo largo y ancho, ¿sí? Los descubrimientos científicos y tecnológicos no deben ser suprimidos, alterados por miembros del gobierno. Eso dice en que es bien importante, interesante volver sobre eso. Las decisiones sobre convocatorias deben seguir un proceso riguroso basado en el mérito, que no lo hemos tenido en Colombia necesariamente. En esa espera que los que llevan a cabo los procesos de revisión de proyectos y deciden sobre financiación se adhieren a los más altos estándares de conducta ética, pero, muy bien, si lo aplicamos a Colombia, ¿cómo aseguramos que sí tenemos esos estándares de conducta ética y los candidatos a posiciones científicas y técnicas se seleccionan basados en conocimientos o credenciales o la experiencia o su integridad, ¿cierto? Esto es lo que dice la Fundación Nacional de Ciencias, ¿sí? Y tenemos este caso, este artículo es bastante interesante, se lo recomiendo. Y aborda sobre la vida después de que lo castigaron por una conducta ética que pasó en Estados Unidos. Ellos en este artículo hablan de fabricación, falsificación y plagio. Y fíjese, eso es en Estados Unidos, ¿sí? 2.325 casos anuales de problemas éticos, ¿sí? Y traje esta tabla que espero que la estén pudiendo ver bien, que habla de 264 casos de investigadores, y fíjense que hay estudiantes graduados de maestría y doctorado, de postdoctoral, profesores, y dice que en estos casos, que solamente creo que fueron 2 que se hizo una sanción para toda la vida. Los demás, de toda esta lista larga de personas que investigaron por problemas éticos, tuvieron unas sanciones que podían volver a trabajar. Y bueno, hay unos que son sancionados por un tiempo, hay otros que les prohíbe algunos temas de servicios, dependiendo del tema. Por ejemplo, para temas de salud pública, se les pidieron algunos certificados de fuentes de información, algunos se les pidieron certificados de los datos, del origen de los datos, a algunos se les pusieron supervisores o una supervisión, una vigilancia institucional. Y aquí estamos hablando de las correcciones o
o retractaciones de los artículos enviados. Pero esto es bien interesante, pues esa dispersión a mí me llama la atención, pues los casos con estudiantes de 46, 24, tuvieron un problema de sanciones más graves, y yo creo que no le estamos llegando a todas las audiencias de la misma manera, ¿sí? Reconozcamos que tenemos mayores sanciones en esta investigación, reconocemos, en los estudiantes y no en los profesores, ¿sí? Entonces existe evidencia en este artículo que la mitad de los que cometieron faltas reincidieron. Entonces ahí tenemos que también ver qué está pasando. Y a nivel mucho más alto, y ver qué estamos haciendo para que esto no ocurra, ¿sí? Muy bien, me voy a pasar al caso de las universidades europeas. Bueno, la idea es que este artículo nos ayude a una reflexión, porque en este diálogo entre países, cómo se afronta en cada uno de los países o en cada una de estas regiones, continentes. Porque es que si bien nosotros estamos controlando bueno, no vigilamos tanto esas colaboraciones entre universidades para hacer investigación o para publicar, algunos problemas que se dan éticos frente a algunos investigadores que anotan a otras personas, pero en función de la reciprocidad que luego sean anotados en esos artículos. Ahí hay una serie de conflictos, ¿sí? O en el número, por ejemplo, de tesis que se están sacando para subir los rankings de la universidad. Entonces hay una serie de problemas que es necesario abordar la discusión, ¿sí? Y me gusta mucho ser de una universidad pública porque me permite dar ese tipo de debates, ¿sí? Bueno, muy bien. Cada vez en el mundo globalizado estamos haciendo más interacciones, más intercambios entre investigadores. Ya hacemos investigación de manera globalizada, fácilmente uno trabaja con investigadores de cualquier parte del mundo y, y se ganan convocatorias, por ejemplo, mis estudiantes para poder ir a hacer sus maestrías o sus estudios doctorales a otras universidades, pero exigen, esas universidades del exterior, por ejemplo, de Estados Unidos, nos exigen unas prácticas éticas, por ejemplo, tener nuestros códigos publicados, nuestra política ya definida, y en nuestros países aún todavía estamos en esa construcción. Entonces ahí hay una disparidad frente a cómo estamos gestionando la ética y las exigencias que le hacemos a los investigadores en el mundo, ¿sí? Muy bien. Bueno, espero que puedan ver esta gráfica. Fíjense que no, bueno, espero que puedan ver de verdad esto, pero estas personas, estos investigadores compararon 38 documentos de 18 universidades y vieron si en esos documentos había algo de prácticas de los datos sobre procesos de investigación, sobre participantes humanos, sobre publicación y revisión de pares, y algunos, por ejemplo, increíblemente, de esos documentos de ética no hablaban de algunos temas de prácticas de los datos, ¿sí? En el tratamiento, en la guarda de confidencialidad, en el uso futuro de los datos. Y lo que quiero que vean es que hay una disparidad de temas a lo largo de la normatividad en los diferentes países y que hacen que se exija de manera diferenciada algunas prácticas éticas dependiendo del contexto de la universidad o de los intereses del país particularmente, ¿sí? Bueno, ¿qué reflexiones entonces y qué mensajes dejo de estos dos casos principalmente? La importancia de esa reflexión, que es lo que hemos estado haciendo con los diálogos. Actualmente estamos en unos diálogos a nivel nacional con eminencias y con diferentes instituciones de educación superior y centros de investigación, y a niveles también discusiones que se vienen dando en Estados Unidos, desde estos mandatos, por ejemplo, desde el presidente Obama que les mencionaba ahora,
que afectan a todas las organizaciones públicas y que debería obviamente estar, estar influenciando a el actuar, el desarrollo y la investigación científica en nuestro contexto latinoamericano, ¿sí? ¿Qué pasa si reincidimos, por ejemplo? ¿Sí? Acá no tenemos un tema de cuál es el control efectivo que tenemos sobre las personas que están haciendo, que tienen problemas éticos y que están reincidiendo en eso, ¿sí? Y cuáles son esas consecuencias y cuáles son, y recientemente se viene hablando bastante sobre esas consecuencias, esos perjuicios de tener prácticas que no son antiéticas como investigadores. Y ahí les voy a poner un ejemplo muy cercano, y es que, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencia tiene? Piensen esto, ¿qué consecuencia tiene que seamos como investigadores excluidos de MinCiencias? ¿Sí? Para mí no tiene ninguna repercusión. La evidencia muestra que, que hay muchas formas de tratar de sancionar o corregir o educar a los investigadores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá mencionan que los módulos online o cursos no son eficientes, ¿sí? Para mí, eh, yo difiero de esa afirmación, ya que creo que tenemos que tener los cursos, son muy importantes. Nosotros permanentemente nos estamos formando, vemos la necesidad de formar a nuestros estudiantes. También reconocen dentro de estos casos que analicé que el castigo el castigo no, las acciones de acercar al investigador y que reconozca las implicaciones que tiene efectuar prácticas antiéticas o las faltas éticas, lo hace más sensible frente a la posibilidad de reincidir. Bueno, son muchos otros aspectos que también se plantean como alternativas de castigo o de sanción, y tenemos que crear la confianza primero que todo en los comités de ética. Nosotros cumplimos una función bastante, una de las funciones principales que tenemos en los comités de ética es una función pedagógica, y es que esa función pedagógica va a generar confianza entre los individuos, ¿sí? Eso lo hemos ido notando acá en la Universidad de Antioquia, donde los investigadores que cada vez tienen más cercanía a los comités de ética van generando esa sensibilidad y van adoptando prácticas dentro de sus investigaciones para no transgredir o incidir en faltas éticas. Y recordar siempre, principalmente, los principios altruistas de la ciencia, ¿sí? Tenemos un fin particularmente social, y más en estas universidades públicas como la que yo trabajo. Bueno, en Colombia, quería contarles de Colombia, y acá les voy a mencionar este estudio de Mauricio García y Juan Camilo Cárdenas y Andrea Ramírez, que son profesores de la Universidad de los Andes, y ellos indagan sobre la relación. Y fíjense en esto, la hipótesis inicial de esta investigación es la posible relación entre las faltas a la integridad, y hablamos de integridad académica, y las faltas a la cultura ciudadana. Y hacen un estudio, y les vamos a dar algunas gráficas a continuación, y van a ver que en efecto existe una relación entre cometer faltas de cultura ciudadana y de integridad académica. Ellos hacen este ejercicio a través de experimentos económicos, y llegan a las conclusiones bastante interesantes. Muy bien, en torno a esta cultura ciudadana que estamos haciendo a nivel de nuestros colegios, por ejemplo, de la formación en pregrado de nuestros estudiantes, ¿sí? Y ahí dan argumentos para algo que nosotros estamos intentando hacer acá, y es fortalecer la formación de ética desde nuestros estudiantes, desde los primeros semestres de los estudiantes de pregrado, ¿sí? Muy bien. Acá me disculparán si esto se ve bastante pequeño, espero que puedan leerlo, no les voy a pedir pues que lo puedan leer en detalle, pero voy a tratar de explicarlo.
La gráfica muestra el porcentaje que admite haber incurrido en una conducta en diferentes conductas en el último año. No voy a mostrar los datos porque no se ven bien, pero es importante que veamos cuáles son el consenso en estos diferentes estudios, ¿sí? Han hecho entrevistas a diferentes personas, a científicos, y les preguntan sobre qué faltas han cometido y qué tipo y qué porcentaje de faltas han cometido frente a la cultura y frente a las prácticas de investigación, ¿sí? Entre un 20 y un 50, 60% de los investigadores que admiten haber incumplido alguna de estas faltas, esta gráfica les voy a ir leyendo para que ustedes vean, es la relación entre el porcentaje de plagio, particularmente, porcentaje de plagio y la evasión de impuestos, ¿sí? Hacen una correlación comparado en el mercado, comprando en el mercado negro, por ejemplo, es muy interesante que muestra una relación directa entre el porcentaje de plagio y la evasión de impuestos, ¿sí? Esa evasión de impuestos se da a través de comprar el mercado negro, como les decía ahora. Esta otra gráfica muestra el porcentaje de sobornos a un policía para evitar una sanción, ¿sí? Quiero que piense cada uno de ustedes si en algún momento hemos incurrido en este tipo de prácticas, por ejemplo, y el porcentaje de desacuerdo con la justicia por mano propia, ¿sí? Entonces, esto muestra unos porcentajes bastante altos de relación. Ya les voy a dar las conclusiones que llegan entonces. En el último, muestra el promedio de personas que durante el último año cometieron al menos una falta en la publicación o en la exclusión de asistentes o en la falsificación y manipulación de datos o en el plagio. Y el porcentaje promedio de personas que durante el último año cometieron al menos una falta de la cultura ciudadana, ¿sí? Este estudio se lo recomiendo, es bien interesante, pero manda un mensaje como sociedad muy clara hacia este tipo de relaciones. Y voy a terminar para ajustarme también un poquito a estas ideas, a las ideas que quiero mostrarles, y es sobre nuestra responsabilidad como individuos. Como a mí, como integrante de una universidad, como coordinador de un comité, y como dije, a los que nos están poniendo presiones en temas de rankings y demás, hay unos incentivos perversos, ¿sí? Y este es un estudio sobre que en nuestro sistema de gobernanza hay un problema frente a las exigencias que nos hacen los investigadores, que nos llevan a incurrir en faltas éticas, ¿sí? Mire, por ejemplo, este estudio sobre la tendencia a publicar mucho más estudios que sean positivos y versus estudios que hablen de aspectos negativos. Eso introduce un sesgo en las investigaciones, en lo que estamos mostrando como investigadores. Entonces sentimos... Profe, ahí le perdimos el audio un momento. Sí, ya me escuchan. Hola. Sí, profe, yo lo estoy escuchando bien. Ah, bueno. ¿Ya me escuchan? Sí, profe, adelante. Todos, listo. Entonces continúo. Entonces esta investigación muestra esa relación entre no, profe, la todavía tendencia no a investigar. su audio. Profe, profe Paula, ¿me oyes? Creo que el problema puede ser tuyo porque yo lo estoy oyendo bien. Sí, me indican cuando sí. me escuchen. Adelante, profe, yo cuadro Sí. con la profe Paula. Sí, por favor. Ah, listo, perfecto. Muy bien. Bueno, Entonces, por lo que acá les me estaba dicen que ya diciendo... escuchan bien, perfecto. Gracias. Muy bien. Profe, Lo que les continúe, por estaba favor. diciendo es que hay una tendencia, y ese estudio lo muestra,
a publicar trabajos con aspectos positivos y no con aspectos negativos, ¿sí? Y esto marca sesgos, porque también en las diferentes revistas o en los diferentes centros que están evaluando o están publicando, ponen ese tipo de sesgos frente a las publicaciones, ¿sí? Es mucho más grave. Y creo que tenemos que hacer reflexiones sobre los incentivos que estamos poniendo a lo largo y ancho para publicar en nuestras universidades públicas y privadas, y que están llamando primero a acumular una serie de publicaciones, a la cantidad versus la calidad, ¿sí? A sistemas que solo motivan a los champions, a esos profesores, a esos investigadores líderes, ¿sí? Y no a la mejora de una comunidad como todos como debería ser, ¿sí? Y acá hay una reflexión de esta investigadora argentina, Besuri, que trabajó muchos años en Venezuela y que hace una reflexión sobre un sistema muy parecido a lo que pasa en una competencia. Y por ejemplo, si como país queremos mejorar la salud de toda la población, pero le ponemos una presión y promocionamos solamente a los mejores, pero dejamos a la mayoría detrás, una política como esa va a mejorar obviamente nuestro récord en los olímpicos, en los rankings, pero el nivel general de la población no va a mejorar, ¿sí? Hay que desconcentrar el apoyo que damos solamente a esos grandes investigadores o centros o esas universidades y tratar de ser un poco más equitativos y generalizar mucho más el apoyo para la investigación en todos los niveles. Entonces, si seguimos haciendo esos incentivos hacia estos investigadores top, no estamos haciendo un incentivo a que mejore la calidad de lo que hacemos como población científica en este país, en el que tenemos un sistema muy orientado hacia los journals, por ejemplo, hacia los indicadores, hacia esos temas incluso que se vuelven de moda o sexys para publicar, ¿sí? O los que son mucho más citados, entonces dejamos temas de lado y en el área de ciencias sociales lo estamos viendo. Entonces se deja de financiar temas que son de relevancia para el conocimiento, para aportes a la humanidad, por pasarnos a temas que son, o por estar en temas que son de moda. Ustedes como investigadores seguramente lo han visto, que año a año se van evolucionando las palabras que debemos integrar dentro de nuestros proyectos, ¿sí? En algún momento fue resiliencia, en otro tema que siempre ha sido el tema ambiental, en los últimos años el tema de género y equidad, y se va volviendo una moda que va segregando o sesgando las investigaciones. Y todo en función de los rankings, ¿sí? Recientemente salió un ranking donde muestra cuáles son las principales universidades que publican, pero si usted va a revisar esos rankings, la diferencia entre una universidad y otra puede ser un paper, ¿sí? Entonces, realmente los parámetros para medirnos como instituciones, como centros de investigación, digamos que no son tan claros, ¿sí? Muy bien. Les recomiendo que el manifiesto, el Acuerdo de San Francisco, que trae algunas reflexiones muy interesantes al respecto, ¿sí? Muy bien. En este artículo miran los incentivos para publicar, ¿sí? Que se dan a los investigadores o a las universidades. Y particularmente que fueron sometidos a Science entre el 2000 y el 2009, con 3 esquemas de universidades que tienen bonificación por personas comunes en América Latina, en Colombia, también en Asia, parte de Europa, incentivos institucionales, es decir, le vamos a dar un dinero para que la institución haga investigación, o incentivos directamente al investigador, personales, en cuanto, por ejemplo, la promoción del salario, el aumento del salario o el ascenso en el escalafón, por ejemplo, ¿sí?
Y esto nos deja entender un poco sobre cuáles son los mejores incentivos para generar una mayor cantidad de publicaciones. Miren acá este tipo de datos. ¿Cuál creen ustedes de estos tres que resultó en una mejor tasa de sometimiento? ¿Sí? Los incentivos a la institución, los incentivos o los apoyos individuales, o los bonos o los ascensos a los investigadores. ¿Sí? Entonces ahí tenemos unas líneas que nos van a marcar y que nos van a decir cuál es mejor. ¿Sí? Hay factores, hay juegan muchos factores, pero por ejemplo, la financiación de la investigación y los tiempos de publicación, los autores que recibieron bonificaciones monetarias de manera directa y no su grupo de investigación, aumentaron las tasas de sometimiento en un 46%. Pero una cosa es someter y otra cosa es publicar, pero sin éxito en la publicación. ¿Sí? Pues las tasas de aceptación están negativamente correlacionadas con los incentivos monetarios. En cambio, los incentivos institucionales aumentaron las tasas de sometimiento en un 24%, o sea, esos incentivos de ascenso en escalafón, por ejemplo, o de salario, pero con efecto nulo en el éxito de aceptación. Eso es particularmente para el aumento en salario. El único grupo que sí vio un aumento en el éxito de publicación fue el que recibió incentivos en su carrera, en su promoción como profesor titular, asistente. ¿Sí? Los sometimientos, las investigaciones que sometieron aumentaron en un 12% y el éxito de publicación en un 34%. O sea, es mucho más efectivo dar ese tipo de incentivos a profesores de largo plazo que pensar en incentivos un poco más locales simplemente a la institución o a beneficios particulares en cuanto a una bonificación para el investigador. Ahí hay que pensar y reflexionar un poco sobre el sistema que tenemos en Colombia, porque realmente no estamos en un sistema que fortalezca la generación o la formación de investigadores. ¿Sí? Los investigadores suelen participar acá se hace investigación principalmente en las universidades, relativamente tenemos pocos centros de investigación, ¿sí? Y los recursos públicos que llegan a universidades públicas son escasos, entonces en el caso de la Universidad de Antioquia nos autofinanciamos en más de un 70% con recursos propios y eso va en detrimento de la financiación de la investigación, ¿sí? Y mucho más en la generación de una carrera profesional para los investigadores, que miren que en últimas es lo que genera éxitos en publicaciones. ¿Sí? Muy bien. Este es otro estudio de Harvard Business Review que compara, identifican 4 consecuencias desafortunadas en las escuelas de administración. Cuando yo le doy plata a los investigadores por las publicaciones, generalmente las revistas más top no son leídas por lo que van a tomar la decisión y por los cuales hay una misión de la escuela de administración. Lo voy a decir en otras palabras. Usualmente los journals que son donde más publican los investigadores en el área de administración o de economía, no son leídos por los gerentes o por los CEOs de las grandes empresas que van a tomar las decisiones. ¿Sí? Y no solamente pasa eso, pasa también en esa instancia de las empresas o de las organizaciones, sino también en el campo público. ¿Sí? Los actores públicos que tienen que tomar decisiones no están accediendo al material que les daría argumentos para poder tomar mejores decisiones de política pública, por ejemplo. ¿Sí? Y esto es importante entonces, y digo que tenemos que acompañar en pensar en cuáles son las estrategias en cuanto a dónde publicar y si realmente esos journals de alto impacto que llaman son los que son más leídos o qué tipo de publicaciones son las que debemos generar que puedan ser consultadas por los que toman decisiones. ¿Sí? Entonces ahí hay que
cuestionarnos un poco el esquema que tenemos, ¿sí? A nosotros como investigadores nos miden por el número de artículos y en la categoría, en la revista, por el ranking de la revista que publiquemos, pero no realmente por el impacto social que tengamos, ¿sí? Entonces, en esta discusión hay que plantearnos unas preguntas más profundas y obviamente publicar hay profesores, y hay que revisar eso, que publican grandes volúmenes, con bastante frecuencia, y eso hay que revisarlo, porque muchas veces tienden a replicar metodologías o trabajan con la misma población de estudio. Es algo que estamos encontrando en el comité que coordino actualmente, investigadores que llevan 20 años trabajando con la misma población de estudio. Entonces ya tienen, no solamente, bueno, hay un trabajo de largo tiempo, pero siempre utilizan los mismos parámetros para poder analizar o publicar, ¿sí? Simplemente hacen pequeñas variaciones. Ese tipo de cosas también hay que revisarlas. Bueno, ahí se hace una economía de recursos, porque siempre están hablando con las mismas personas, pero es importante, y más en nuestro contexto, donde tenemos un territorio amplio, con amplias necesidades, también indagar en otro tipo de territorios y poblaciones. Entonces voy terminando con el tema de autorregularnos, ¿sí? Y ahí es necesario, y quiero que vayamos, y quiero ir recogiendo como diferentes preguntas que voy planteando, ¿sí? ¿Cómo estamos haciéndolas? No tenemos que fortalecer ese sistema de investigación en el país. La política se viene fortaleciendo. La política se viene fortaleciendo, la política de ciencia y de ética se viene fortaleciendo en el país, pero todavía nos falta mucho, ¿sí? Nos falta mucho fortalecer y conocer muy bien cuáles son las características de nuestros investigadores, cómo estamos formando a nuestros investigadores desde no solamente incluso desde los primeros semestres en la universidad, sino también desde los colegios. ¿Qué es eso de la ética? ¿Sí? ¿Qué es eso del respeto y del cuidado y de velar por el bienestar de los demás? Todo ese tipo de cosas nos lleva a un tema de autorregulación y de estarnos cuestionando permanentemente. Y hay algo que nos sirvió para cuestionarnos recientemente, y es este famoso documento que sacó el Pacto Histórico, en el cual dice que la ciencia y la tecnología hegemónica han hecho mucho daño en la naturaleza porque hemos instaurado unos discursos particularmente, ¿sí? Ahí se dio todo un debate, porque también si bien cuestionan esa visión y ese tipo de investigación que hemos venido haciendo en el mundo y en Colombia particularmente, es muy interesante que salgan estas cosas. ¿Por qué vienen a salir este tipo de planteamientos, por ejemplo? ¿Sí? Hay que pensar en una reflexión profunda. ¿Por qué consideran que la investigación solamente está hacia favorecer procesos hegemónicos o discursos hegemónicos, cuando en universidades, y más como en esta que yo participo, tratamos de ser imparciales? Hemos tenido todos los problemas y ese tipo de cosas hay que aceptarlas. Frente a que, por ejemplo, yo trabajo en el Instituto de Estudios Regionales y acá tenemos algunos recelos para trabajar con empresas mineras, pero si van a otra facultad o a otros institutos, fácilmente pueden encontrar respuesta o eco en hacer estudios de impacto ambiental o sociales, ¿sí? Entonces ahí hay que empezar a cuestionarnos muy bien cómo estamos haciendo investigación, ciencia, y cómo también los recursos, que como son limitados, nos hacen mover hacia algunos temas particularmente, ¿sí? Entonces es importante que nos autorregulemos, ¿sí? Entonces, un ejemplo particularmente acá está, y quise poner este ejemplo de Paul Baer. Es un investigador de Estados Unidos, pionero en todo lo que es la ingeniería genética, el ADN, eso de cortar el ADN, de hacer mutaciones y todo ese tipo de cosas. Y en cierto momento, este investigador se asustó con lo que podría ser el ADN recombinante. ¿Cómo combinar? Ustedes saben que hay plantas transgénicas, por ejemplo, que combinan características, genes de otras plantas o de otros animales, y
Y este investigador invitó a otros investigadores en 1975 a tener la conferencia de Asilomar, en donde reflexionaron sobre los temas de ADN recombinante y particularmente sobre los problemas. Y es que solamente reflexionaron sobre la seguridad del ADN recombinante, pero dejaron un campo abierto sobre la reflexión sobre los problemas éticos de esa investigación, ¿sí? ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Los grandes líderes religiosos, por ejemplo, fueron donde el presidente Carter para que prohibieran el trabajo genético. Bueno, eso ha traído bemoles, pero también ha traído cosas buenas, y menos mal no lo lograron estos líderes ante el presidente Carter. Pero sí es importante que ocurran ese tipo de debates, y que porque hacen que una sociedad se mueva a poner controles o cuidado frente a cómo se está haciendo investigación en algún campo particular. En el 2015, Jennifer Doudna pidió que se hiciera una conferencia parecida a la que había planteado Paul Bear en 1975, y se reunieron en Napa en el 2015 y piden una pausa. Mire que no piden particularmente una moratoria o una prohibición al trabajo genético. Y más bien invitaron a reflexionar, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está... qué es lo que puede suceder, ¿sí? Y invitaron, y ahí estuvieron diferentes expertos, filósofos incluso, financiadores de la industria privada, investigadores, y entre todos ellos definieron 22 criterios que debe cumplir este trabajo con el ADN recombinante, que permite pues sacar medicamentos o plantas o incluso animales mejorados, ¿sí? Y a partir de esa reflexión se ha ido evolucionando, ¿sí? Entonces, y eso es una de las cosas que es importante y que quiero que se vayan con esa idea, es que las discusiones éticas van evolucionando, pero es necesario que las demos también a la luz del planteamiento de diferentes actores, de diferentes posiciones, para poder ir ajustando nuestras prácticas, ¿sí? Y no simplemente obedecer a los intereses de un investigador, de un grupo particular, sino también de la sociedad hacia dónde vamos yendo, ¿cierto? Un ejemplo particular que les quiero poner para que se vayan, para aclarar esta idea, es en el tema de la agricultura. En la década de los 50, después de la posguerra, pues hay mucha hambre y empieza todo el tema de la revolución verde, que generó una cantidad de problemas, ¿sí? Bueno, calmó el hambre de mucha gente, pero generó una cantidad de problemas en degradación de suelos, impacto de la biodiversidad por el uso de pesticidas o agroquímicos de manera intensiva, ¿sí? Entonces, se usó de manera intensiva, pero generó un bienestar en algún momento. Entonces, la pregunta es, ¿es malo? ¿En qué punto o cómo tenemos que ir evolucionando en las prácticas que desarrollamos para irlas ajustando y para ir reduciendo el riesgo o el perjuicio que hacemos no solamente a los seres humanos, sino también a la naturaleza, ¿sí? Muy bien, entonces todo esto hay que pensarlo a la luz de cómo gobernamos esa ética, ¿sí? A todo nivel, que permea a todo nivel y de abajo hacia arriba, de una forma de autorregulación, de reflexión permanente, que sea interdisciplinar, y particularmente sobre lo que hacemos nosotros como científicos, ¿sí? Y con eso quiero terminar. Muchas gracias a todos por escuchar. Harold, muchísimas gracias por todas estas reflexiones que además nos llaman a cuestionarnos algo muy importante, como usted nos indica, y es que tenemos un serio problema con el sistema de investigación que tenemos en este momento. Es una de las grandes reflexiones que nos debemos dentro de la academia y como universidades. Vamos a empezar con nuestras preguntas. Les agradecemos a las personas que nos están acompañando, si pueden realizar sus preguntas aquí en el webinar por el chat de preguntas y respuestas para que nuestro invitado tenga también fácil acceso a ella. Tenemos ahí en el chat inicialmente, bueno, es una pregunta en dos.
en dos partes de Edgar Goblet. Dice, buenas tardes. ¿Se deben restringir las propuestas de trabajo de grado a solo asuntos académicos o permitir que los estudiantes tengan investigaciones interdisciplinarias, así no sean tan rigurosas teórica y académicamente? Lo digo porque se me hace que si se hacen investigaciones o trabajos de grado solo para guardar en archivos de biblioteca o por cumplir con el requisito, se pierde un sustrato que tiene el potencial para llegar a comunidades no académicas, con un lenguaje menos especializado. Profesora, ¿quiere que vaya respondiendo o hacemos Tenemos un...? tiempo para responder una a una, sí, profe. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, no recuerdo el nombre de la persona que pregunta, pero es bien... Ah, muchas gracias. Es bien interesante esta pregunta porque es algo que venimos reflexionando hace varios años en los comités. Primero, los comités son pocos en la Universidad de Antioquia, tenemos 6 comités particularmente, y no tenemos la capacidad de analizar todos los proyectos, incluidos los trabajos de pregrado, por ejemplo, o todos los de posgrado. Hay una estrategia que se utiliza en la forma en que se hace investigación o como hacemos también nosotros investigación acá en Colombia, y es integrar estudiantes de pregrado y posgrado dentro de las investigaciones. En ese escenario, los estudiantes adquieren rigurosidad porque están trabajando con investigadores con experiencia y tienen la posibilidad de desarrollar en muchos de los casos sus trabajos de grado y en algunos casos también de publicar. Entonces, ahí no hay poca rigurosidad. Incluso hay investigaciones también de trabajo de estudiantes de pregrado que lo hacen de manera independiente y que lo hacen de manera muy rigurosa, ¿sí? De todas formas, como son jóvenes y que están en formación, sí es importante y es algo que yo lo mencioné, que queremos empezar a fortalecer, es la formación desde los primeros semestres en aspectos éticos, ¿sí? Nada más ayer, y con la profesora Paula, estábamos dando un debate frente a una propuesta que nos llegó un estudiante de tercer semestre, y para nosotros es bastante controversial porque segrega una población, ¿sí? Y porque incluso va a dar elementos para seguirlo segregando. Una población, una minoría, y este tipo de cosas nos llevó a invitar al estudiante a nuestra próxima reunión. Pero se da en un caso muy particular, pero sí tiene toda la razón cuando usted hace la pregunta de que es necesario que no solamente fortalezcamos la formación en los primeros semestres sobre aspectos éticos en los estudiantes y pongamos en debate estos temas, sino también que integremos a estos estudiantes dentro del proceso de investigación de la universidad, ¿sí? De diferentes proyectos. Gracias, profe. Por aquí en el chat general, no lo va a ver ahí, pero yo lo voy a leer. Está la pregunta de Itzel Villa. Buenas tardes. ¿Qué opinas sobre el incentivo por grupos de estudios y no por publicaciones personales? Yo he podido observar que cuando los incentivos son personales, el investigador suele acaparar los incentivos más atractivos. Sin embargo, no sé si hay casos de éxito a través de grupos colegiados que puedan comprobar su participación con integridad científica. Bueno, eso es tremenda pregunta. Sí, definitivamente algunos individuos buscan esa apropiación de los incentivos y por eso decía y mencionaba ahora esos champions, esos investigadores top. Muchas veces se forma tiene una forma, o establecen formas de trabajo piramidal, donde tiene toda una estructura de jóvenes investigadores que están apoyando sus investigaciones, pero él es el que aparece como investigador principal. A mí me parece que también es una reflexión buena que hay que seguir dando con los investigadores frente a la necesidad de ir integrando a jóvenes investigadores, a dar también un tema de relevo generacional, también un tema de replantear un poco el tema de los incentivos, de cómo se están dando, cómo se miden cuando se otorgan a los grupos, por ejemplo, ¿sí? Usualmente los grupos son coordinados por un investigador y ese investigador se está generando, digamos, divisiones de trabajo donde hayan otros líderes que lideren diferentes procesos y que puedan publicar también y que puedan tener experiencia liderando proyectos o artículos.
Entonces sí, es todo un ejercicio que es necesario seguir dando. Pero yo consideraría, para mí sería una buena noticia, es que usualmente tenemos una serie de incentivos, tanto a nivel nacional y en estas universidades, y hablo particularmente de la Universidad de Antioquia, donde motivamos mucho a los jóvenes a hacer investigación y a premiarlos por eso, y a que desarrollen sus trabajos de grado en proyectos de investigación, y a que lideren procesos también. Gracias, profe. Julián nos hace una pregunta. ¿Considera que la ciencia debe cambiar la forma en que se transmite al público en general y a posibles patrocinadores? Considero que las revistas científicas son anquilosadas en el tiempo y usan un lenguaje tan técnico que se hace poco atractivo para el público en general. ¿Necesita la ciencia usar el mercadeo dentro de sus estrategias? Gracias, profe. Más que cambiar es diversificar. ¿Sí? Yo sí considero que en algunos momentos damos la espalda a la sociedad y nos concentramos en, en unas discusiones muy teóricas y muy académicas, que no es necesario tampoco dejarlas de lado, pero que sí es necesario diversificar esas formas de trabajo, ¿sí? Esas formas en las que estamos trabajando con diferentes actores, en las que esas personas se están apropiando o generando conocimiento también. Y ahí me ha gustado, y es una tendencia que he venido siguiendo hace unos 3 años, que llevo unos proyectos particularmente con ese enfoque, es la ciencia ciudadana. Cómo las personas aprenden a hacer investigación, ¿sí? Las personas, cualquier población. Yo he trabajado con habitantes de vivienda de interés social hasta campesinos de comunidades rurales aisladas, cómo se apropian de técnicas, por ejemplo, de entrevista, de la etnografía, de los mapas, de la cartografía, y ellos se apropian y generan conocimiento y empiezan a generar, digamos, a co-crear con los investigadores de la universidad, ¿sí? Ellos generan capacidades, se apropian de conocimiento y quedan con capacidades para seguir haciendo investigación en el futuro. Son técnicas que vienen integrándose hace muchos años, pero que yo hace unos pocos años vengo integrando dentro de mis investigaciones. Bien, profe. Yo tengo 2 preguntas y les recordamos también a las personas que están en nuestro webinar. Bueno, yo enseguida pregunto porque tengo aquí la pregunta de un invitado también, de Jorge. Jorge agradece por compartir sus experiencias y tiene una consulta. Bien importante, ¿cuál es su opinión de las revistas científicas que cobran por publicar y sobre aquellas que cobran por permitir acceder a los artículos? No tengo otra palabra más sutil que decir que es un sistema perverso, ¿sí? Porque además muchas de esas revistas lo que publican son investigaciones que fueron incluso financiadas con recursos públicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo algo que fue financiado con recursos públicos, luego si lo publican, tiene que pagar para poder acceder a ese conocimiento? Entonces se apropian, es un sistema perverso porque se apropian casi que del conocimiento, ¿sí? Yo soy más partidario del conocimiento, de la ciencia abierta y del conocimiento libre, pero sí, es una cosa y es una lucha de David contra Goliat que tenemos ahí, porque con eso es que nos miden nosotros. Y por eso yo en algún momento decía que hay que replantear ese sistema de medición, porque si nos siguen midiendo por el top de la revista donde estamos publicando, pues vamos a perpetuar este sistema, ¿sí? Así es, profe. 2 preguntas. La primera, profe, usted nos mencionó en su exposición los, digamos, cursos que se dan muchas veces, pues como formación en ética, a veces virtuales, a veces, digamos, generales para la población. Yo tengo la impresión de que a veces las universidades están teniendo la impresión de que esos cursos, que son muy buenos y aportan mucho, reemplazan la formación en ética de cada área, en cada lugar, digamos. Estamos intentando como unir a todos, generalizar en esos cursos que, insisto, son muy buenos,
pero reemplazando así un poco esta formación de cada una de las áreas en ética. No sé, profe, si usted comparta la impresión o si no está de Sí, acuerdo. absolutamente. Incluso antes podíamos contar con códigos deontológicos de cada una de las profesiones. Y se tenía integrado incluso un análisis que hicimos muy rápidamente, cómo se ha ido desapareciendo los cursos o los temas éticos dentro de los diferentes cursos de pregrado, y han ido desapareciendo en los últimos años, cuando hacen esas reformas curriculares, por ejemplo, y han relegado eso solamente a un seminario o o a unos cursos particulares que se dan desde las administraciones de cada una de las universidades o desde el mismo gobierno que tiene algunas plataformas. Pero sí me parece que no cubren de todo la necesidad, porque además me parece que es importante ir dando los debates en los diferentes niveles de formación, ¿cierto? Si yo estoy iniciando una carrera de pregrado, pues me acercaré a algunos elementos desde la ética de la investigación, pero no a todos, ¿cierto? Y luego en un quinto semestre ver a otros aspectos, empezar a involucrarlos en proyectos de investigación donde los investigadores ya tengan incorporado prácticas éticas, porque es que eso es una dificultad, y les cuento que nos estamos encontrando ya hace varios años acá, y es que hay investigadores muy avesados, muy expertos y todo, que tienen mucha resistencia frente a incorporar algunas prácticas éticas, ¿sí? Porque dicen que simplemente es que así lo hemos hecho siempre y porque ahora me van a venir a exigir que yo tengo que darle una copia del consentimiento informado cuando antes no lo hacía. Un ejemplo pues sencillo. Pero sí, hay que ir superando esas restricciones frente a incorporarlo dentro de los programas, y que definitivamente los investigadores que están liderando proyectos y que tienen estudiantes a su cargo que también están en formación ya estén incorporando dentro de sus prácticas éticas. Gracias, profe. Y otra pregunta, algo que usted también nos menciona en su charla y coincide con una discusión que teníamos esta mañana en un foro en medicina, y es, usted nos habla como de esos temas que se vuelven de moda en las investigaciones y empiezan a exigirnos ese tipo de temas que no necesariamente entonces obedecen pues, a los intereses investigativos. Entonces entramos como forzados a ese tipo de temas, todo tiene que coincidir con ese tipo de temas. ¿A usted le parece, profe, que esa idea de las modas en la investigación nos puede traer problemas éticos también? Sí, sí, porque estamos dejando de financiar o de tener apoyo o relevancia o reconocimiento en algunos campos, ¿sí? Acá yo conozco particularmente en la universidad algunos profesores que en su área de conocimiento no volvieron a sacar convocatorias, entonces no volvieron a acceder a recursos para hacer investigación, y entonces por ende no volvieron a tener estudiantes, y entonces hay un debilitamiento, casi que desaparición de esas líneas de investigación, ¿sí? Y si bien es importante tener unos énfasis temáticos, pero sí, acá somos muy de modas y eso nos ha traído más perjuicios, yo pensaría, porque todas las convocatorias tienen que integrar entonces la palabra de, en algunos años, resiliencia. Todos teníamos que integrar hoy día ODS. Si no integramos ODS, no estamos, sí, estamos descontextualizados, ¿no? Hay investigaciones que no van por ese lado. Y lo estamos encontrando en este campo de las artes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces uno reconoce que hay unos recursos muy pocos, y particularmente en unas áreas de las artes que no están llegando recursos porque no son temas que son de relevancia. El tema de paz, ustedes lo han visto cómo ha ganado relevancia en los últimos años, y investigación que no tenga eso, pues no accede a recursos. Así es, profe, y no porque no incluyan esos temas, no son investigaciones necesarias, pertinentes y de calidad. Ahí tenemos una confusión muy seria. Profe, por último, en su experiencia con las comunidades, algo que usted también nos ha manifestado mucho en otros espacios, esa experiencia con las comunidades, ¿cómo es? Usted nos ha dicho algunas veces, hay una queja, una problematización del quehacer del investigador en esas comunidades.
un poco vienen y se apropian de lo nuestro, o nos tienen ahí como, nos miran, pero no nos toman en cuenta? ¿Cuál cree usted que son, cuando los investigadores van a comunidades, como es su experiencia, como los principales retos ahí para realmente tener una investigación respetuosa con esas comunidades? Para mí los principales retos es cambiar esta visión de los investigadores de ir a, primero, pensar que las personas allá, que vamos a llevarles conocimiento, ¿sí? Y hay que entender que todas las personas tenemos conocimiento, ¿cierto? Y que si yo voy a indagar, por ejemplo, por la forma de creación de redes de los mineros del Bajo Cauca, esas personas llevan toda su vida cooperando, solucionando sus problemas, y yo no voy a ir a darles la solución allá, voy a crear con ellos, voy a obtener información de ellos. Y ese es otro punto que es bastante delicado, es que muchas veces también los tomamos solamente como que son una fuente de información, vamos, la extraemos y no tenemos un criterio de devolución de la información, dejarle claro qué beneficios tiene la población. Y eso es lo que está tratando de integrar, o eso es lo que está haciendo los comités de ética hoy día. Cuando los proyectos pasan por nuestros comités, revisamos todo ese tipo de criterios que es necesario a la hora de efectuar investigación. Yo ahora, de manera muy crítica, les decía que hay investigadores muy avesados, pero que sus prácticas durante décadas han hecho eso, van, hacen sus talleres, obtienen la información, y vienen y nunca más volvieron por allá, ni devolvieron, ni dejaron claro cuál era el beneficio de la comunidad. Hoy estamos encontrando una gran reticencia de las comunidades a participar en procesos, ¿sí? Porque a la diferencia, y es un tema particularmente que trabajo, y lo trabajé en mi tesis doctoral, en general creemos que en todo el mundo hay deficiencia de instituciones en los territorios rurales. En cambio, en Colombia, y particularmente en Antioquia, usted llega a un territorio y usted puede encontrar 80, 100 organizaciones replicando esfuerzos, haciendo talleres, haciendo consultas, convocando a grupos, y las comunidades ya están cansadas de eso, ¿sí? Entonces, lo interesante ahí es que las comunidades se han dado cuenta de esto, se han organizado y ya le exigen a los investigadores, bueno, ¿y esto qué nos va a dejar a nosotros? ¿O por qué? ¿Usted qué va a hacer con esta información? Esta información va a ser usada en el futuro en otras investigaciones. Y ya hay una serie de posiciones, los estamos encontrando en el Urabá, en el suroeste, en el norte de Antioquia, que las posiciones, que las comunidades asumen posiciones y le exigen a los investigadores buenas prácticas. Gracias, profe. Pregunta Julián. Parte de la ética científica debería ser determinar qué investigación es realmente relevante. Lo digo porque constantemente uno encuentra investigaciones que al final no tienen aplicabilidad en la vida cotidiana. Bueno, difícil con tantas áreas del conocimiento que tiene la universidad, profe. Yo creo que la relevancia, porque es que así no tenga aplicabilidad, pues hay discusiones teóricas que es necesario dar, ¿cierto? Y que no tienen aplicabilidad pues en lo facto, en el día. Yo creo que todas las investigaciones son pertinentes desde que tenga un propósito, un fin bueno, ¿cierto? Y que tenga beneficios para las personas, ¿sí? Una investigación no debería hacerse si tiene implicaciones negativas en una persona o en un grupo, ¿sí? Eso es la base. El resto de investigaciones, eso va a ser muy diverso, porque los temas son bastante amplios. Acá hay temas que lo que pasa es que también del campo de conocimiento. Si yo me voy a hablar con los físicos, son temas que no entiendo, pero para ellos son muy relevantes. Yo ni tengo capacidad de comprender qué aplicación futura tienen esos temas, pero para ellos son totalmente relevantes y esos son temas que hay que investigar. Así es. Bueno, no tenemos en este momento más preguntas en nuestro webinar. No sé, Laura, si hay alguna en nuestra sala de Facebook o algún comentario. No, profe. No tenemos. Hemos también agotado ya mucho a nuestro invitado. Muchísimas gracias, profe Harold. Hemos aprendido mucho hoy.
Tenemos muchas reflexiones y mucho que pensar. Esperamos poder contar con su presencia en otra oportunidad. Muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy, tanto por el Facebook como por este enlace de webinar. Los invitamos para la semana entrante a acompañarnos. La profesora Mónica Giraldo de la Facultad de Medicina nos va a acompañar con bioética en la formación médica, una experiencia desde casos clínicos. A Laura y a Udea Roa, muchas gracias. Profe, un gusto y una muy buena tarde. Gracias. Chao.